Cuando alguien habla de los coches japoneses más bellos de la historia, la mayoría piensa en los años 80 o 90, y ese es un enorme error, porque mucho antes del Supra y mucho antes del Skyline GTR, Japón ya estaba construyendo automóviles capaces de competir en belleza con algunos de los mejores deportivos de Europa. Y lo más sorprendente es que casi nadie los conoce. Hoy descubriremos algunas de las obras maestras más elegantes, exclusivas y sorprendentes que salieron de Japón durante una década que transformó para siempre la industria automotriz. 1967 Mazda, Cosmo Sport 110S. Si alguien te dijera que uno de los coches japoneses más bellos de los años 60 también fue uno de los más revolucionarios del mundo, probablemente pensarías en un Ferrari, pero estarías equivocado, porque ese automóvil fue un Mazda y cambió para siempre la historia de la marca. Cuando el Cosmo apareció en 1967, parecía un coche llegado del futuro. La carrocería era extremadamente baja, las líneas eran limpias y elegantes, y las proporciones recordaban a algunos de los mejores Gran Turismos europeos de la época. Nadie esperaba que Japón pudiera construir un deportivo con semejante presencia, pero Mazda estaba decidida a demostrar que podía competir con cualquiera. Y vaya si lo consiguió. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque el Cosmo Sport no solo destacaba por su diseño, también escondía una de las tecnologías más innovadoras jamás vistas en un automóvil de producción. Bajo el capó encontramos un pequeño motor rotativo Wankel, de dos rotores capaz de producir alrededor de 110 caballos de fuerza. Puede que la cifra no parezca espectacular hoy, pero en 1967 era una auténtica revolución tecnológica. Gracias a su bajo peso y a su excelente aerodinámica, el Cosmo Sport podía superar los 185 kilómetros por hora, una velocidad impresionante para un deportivo japonés de aquella época, y suficiente para demostrar que Japón estaba preparado para competir con los fabricantes más prestigiosos del mundo. Pero quizás su mayor legado no fue la velocidad, fue abrir el camino para toda una generación de deportivos japoneses. Sin el Cosmo Sport, es muy probable que la historia de Mazda hubiera sido completamente diferente. Además, su producción fue extremadamente limitada. Se fabricaron menos de 1.200 unidades, lo que hoy lo convierte en uno de los clásicos japoneses más exclusivos y codiciados por los coleccionistas. Actualmente, los mejores Mazda Cosmo Sport 110S suelen superar fácilmente los $250.000, mientras que los ejemplares más originales continúan aumentando su valor año tras año. 1968 Isuzu 117. Algunos automóviles envejecen, otros simplemente se vuelven clásicos. Y luego existen coches como el Isuzu, un automóvil tan elegante que incluso hoy podría pasar por un gran turismo europeo. Y eso no es ninguna casualidad, porque su diseño nació de la mano de uno de los hombres más importantes de la historia del automóvil, Giorgetto Giugiaro, el mismo diseñador responsable de algunos de los deportivos más icónicos del mundo. Desde el primer vistazo transmitía sofisticación, la larga línea del capó, la delicada caída del techo, y las proporciones perfectamente equilibradas creaban una silueta que parecía más italiana que japonesa. Era un coche elegante, pero también muy exclusivo, y precisamente ahí residía gran parte de su encanto. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque las primeras unidades del 117 Coupé fueron ensambladas prácticamente a mano, algo extremadamente inusual para un fabricante japonés de aquella época. Ese nivel de cuidado se reflejaba en cada detalle. Los acabados, los materiales y la calidad de construcción hacían que el coche transmitiera una sensación de refinamiento poco habitual en los deportivos japoneses de finales de los años 60. Actualmente, los mejores Isuzu 117 suelen superar fácilmente los $80.000, mientras que las primeras unidades fabricadas a mano alcanzan cifras considerablemente mayores entre coleccionistas. Y más de 50 años después, sigue siendo uno de los automóviles japoneses más elegantes, exclusivos y bellos que salieron de una línea de producción durante los años 60. 1967. Toyota 2000 GT. Si existe un automóvil que cambió para siempre la imagen de los coches japoneses, es este. Porque antes del Toyota 2000 GT, muy pocas personas creían que Japón pudiera construir un deportivo capaz de competir con Ferrari, Jaguar o Porsche. Después de él, nadie volvió a dudarlo. Desde el primer momento, el 2000 GE te parecía una obra de arte.
El largo capó, la carrocería increíblemente baja y las líneas suaves y perfectamente proporcionadas creaban una silueta que todavía hoy es considerada una de las más bellas jamás diseñadas. No parecía un automóvil japonés, parecía un exclusivo Gran Turismo europeo, y precisamente eso era lo que Toyota quería demostrar. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque el 2000 GT no solo era hermoso, también era extraordinariamente avanzado. Su desarrollo contó con la colaboración de Yamaha, responsable de perfeccionar el motor y participar en la fabricación del automóvil. Bajo el capó encontramos un refinado 6 cilindros en línea de 2 litros capaz de producir alrededor de 150 caballos de fuerza. Puede que la cifra no impresione comparada con algunos deportivos europeos, pero gracias a su excelente equilibrio y bajo peso, el 2000G te podía superar los 220 kilómetros por hora, una velocidad extraordinaria para un deportivo japonés de finales de los años 60, y suficiente para competir con algunos de los mejores Gran Turismos del mundo. Pero quizás su mayor logro fue otro. Demostró que Japón podía construir un automóvil de talla mundial, un coche capaz de enamorar por su diseño, por su ingeniería y por su comportamiento en carretera. Y ese fue el punto de partida para todo lo que vendría después. Además, su producción fue extremadamente limitada. Solo se fabricaron 351 unidades, lo que hoy convierte al Toyota 2000 GT en uno de los automóviles japoneses más exclusivos y valiosos de la historia. Actualmente, los mejores ejemplares superan con facilidad el $1.000.000 en subastas internacionales. Y ahora quiero saber tu opinión. De los coches que hemos visto hasta ahora, ¿con cuál te quedarías? ¿El revolucionario Mazda Cosmo Sport? ¿El refinado Isuzu 117 Coupé? ¿O el legendario Toyota 2000 GT? Déjamelo en los comentarios. 1969, Mazda Luce Rotary Coupé. Muchos fabricantes intentaban construir deportivos rápidos. Mazda quería construir algo diferente. Un automóvil que combinara elegancia, innovación y exclusividad en un solo paquete. Y el Luce fue exactamente eso. Porque, aunque hoy es uno de los grandes desconocidos de la historia japonesa, en su momento representó una de las mayores demostraciones de lo que la industria del país era capaz de hacer. A simple vista, parecía un refinado Gran Turismo europeo. Las líneas limpias, la silueta alargada y las proporciones perfectamente equilibradas no eran fruto de la casualidad. Su diseño también llevaba la firma de Giorgetto Giugiaro, y eso se percibía en cada ángulo del coche. Era elegante, era sofisticado, y tenía una presencia que muy pocos automóviles japoneses podían igualar a finales de los años 60. Bajo aquella distinguida carrocería se escondía otra de las grandes apuestas tecnológicas de Mazda. Un motor rotativo Wankel de 2 rotores capaz de producir alrededor de 126 caballos de fuerza, suficiente para impulsar al Luce hasta una velocidad máxima cercana a los 190 km por hora. Pero el verdadero atractivo no estaba únicamente en las prestaciones. Estaba en la forma en que entregaba la potencia. El funcionamiento del motor era extraordinariamente suave. Las revoluciones subían con una facilidad poco común y ofrecía una personalidad completamente distinta a la de cualquier otro coupé japonés de su generación. Actualmente, los mejores Mazda Luce Rotary Coupé suelen superar fácilmente los $100.000, mientras que las unidades mejor conservadas continúan aumentando su valor entre coleccionistas de todo el mundo. 1969. Nissan Skyline 2000 GT-R. Hoy, cuando alguien escucha ese nombre, automáticamente piensa en uno de los deportivos japoneses más famosos del mundo. Pero toda esa historia comenzó aquí, con un automóvil que no solo era rápido, también era sorprendentemente elegante. Porque el primer GT-R no fue diseñado para llamar la atención mediante enormes alerones o formas agresivas. Su belleza era mucho más discreta. Y precisamente por eso ha envejecido tan bien. Las líneas rectas, las proporciones perfectamente equilibradas y los detalles cromados creaban una silueta limpia y sofisticada. No necesitaba exageraciones. Su diseño transmitía confianza, y eso era suficiente. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque bajo aquella elegante carrocería se escondía el mismo espíritu que dominaba los circuitos japoneses. El Skyline 2000 GT-R heredó gran parte de su tecnología del Prince R380, un prototipo de competición que había demostrado el potencial de la ingeniería japonesa.
Bajo el capó encontramos un extraordinario 6 cilindros en línea de 2 litros, capaz de producir alrededor de 160 caballos de fuerza. Una cifra impresionante para un sedán de 1969. Gracias a ello, podía superar los 200 kilómetros por hora. Y lo más importante, ofrecía un comportamiento dinámico que muy pocos automóviles de su categoría podían igualar. No tardó en demostrarlo. El GT-R acumuló decenas de victorias en los circuitos japoneses, construyendo una reputación que terminaría convirtiéndose en leyenda. Pero su legado va mucho más allá de las carreras, porque este coche fue el responsable de crear una de las siglas más respetadas de toda la historia del automóvil. Sin este GT-R, probablemente nunca habrían existido los Skyline que dominaron las décadas siguientes. Actualmente los mejores Nissan Skyline 2000 GT-R de primera generación suelen superar fácilmente los $500,000, mientras que los ejemplares más originales alcanzan cifras todavía mayores entre coleccionistas. 1968, Datsun Sports 2000. Mucho antes de que el nombre Fairlady Z conquistara el mundo, Nissan ya estaba construyendo un deportivo capaz de competir con algunos de los mejores roadsters de Europa. Y ese coche era el Datsun Sports 2000. Un automóvil que demostraba que Japón ya dominaba el equilibrio entre belleza y rendimiento. Desde el primer vistazo resultaba imposible no admirarlo. El largo capó, la baja posición de conducción y las líneas limpias de su carrocería creaban la imagen perfecta de un deportivo clásico. No necesitaba diseños extravagantes. Su elegancia nacía de la sencillez. Y precisamente por eso sigue siendo tan atractivo más de 50 años después. Bajo el capó encontramos un motor de 4 cilindros y 2 litros capaz de producir alrededor de 135 caballos de fuerza. Pero quizás su mayor virtud era el equilibrio. Era rápido, ágil, confiable y suficientemente refinado para utilizarse todos los días. Una combinación que muy pocos deportivos lograban ofrecer a finales de los años 60. Además, el Datsun Sports 2000 ayudó a preparar el camino para el nacimiento del Fairlady Z, un modelo que terminaría convirtiéndose en uno de los deportivos japoneses más importantes de todos los tiempos. Sin este roadster, esa historia probablemente habría sido muy diferente. Actualmente, los mejores Datsun Sports 2000 suelen superar fácilmente los $70,000, mientras que las unidades perfectamente restauradas continúan aumentando su valor entre los coleccionistas. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que hemos visto hasta este momento, ¿cuál te parece el más hermoso? ¿El revolucionario Toyota 2000 GT? ¿El refinado Mazda Luce? ¿El legendario Skyline GT-R? ¿O este elegante Datsun Sports 2000? Déjamelo en los comentarios. 1965. Nissan Silvia. Mucho antes de convertirse en un icono entre los aficionados a los deportivos japoneses, el nombre Silvia ya representaba elegancia. Y la primera generación dejó claro que Nissan tenía ambiciones muy diferentes a las del resto de fabricantes japoneses, porque este coche no fue diseñado para venderse en grandes cantidades. Fue diseñado para demostrar de lo que Japón era capaz. A simple vista, parecía un exclusivo coupé italiano. La carrocería baja, las líneas perfectamente equilibradas y el delicado trabajo de sus proporciones hacían que muchos lo confundieran con un automóvil europeo. Pero no lo era. Era completamente japonés. Y precisamente ahí residía gran parte de su encanto. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque el Silvia fue uno de los automóviles más exclusivos jamás producidos por Nissan. Su fabricación era prácticamente artesanal, y durante toda su producción apenas se construyeron unas 550 unidades. Eso lo convirtió en un automóvil extremadamente raro, incluso cuando era nuevo. Bajo el capó encontramos un motor de 4 cilindros y 1,6 litros capaz de producir alrededor de 96 caballos de fuerza. No necesita enormes motores. Su belleza nace de la sencillez, y eso es algo que muy pocos automóviles consiguen. Actualmente, los mejores Nissan Silvia de primera generación suelen superar fácilmente los $250,000, mientras que los ejemplares más originales continúan aumentando su valor debido a su enorme rareza. 1966 Honda S800. A veces, la belleza no depende del tamaño. Depende de la personalidad. Y pocos automóviles japoneses demostraron eso mejor que el S800. Porque mientras muchos fabricantes apostaban por motores cada vez más grandes, Honda eligió un camino completamente diferente. Más pequeño, más ligero
y sorprendentemente emocionante. A simple vista parecía un elegante roadster europeo. La carrocería compacta, las líneas suaves y sus proporciones perfectamente equilibradas le daban un encanto que todavía hoy resulta irresistible. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque bajo aquella pequeña carrocería se escondía una de las mecánicas más avanzadas de su categoría. Un motor de 4 cilindros y apenas 791 centímetros cúbicos, capaz de producir alrededor de 70 caballos de fuerza. Puede parecer poco, pero aquel propulsor era capaz de girar por encima de las 8.000 revoluciones por minuto. Algo absolutamente extraordinario para un automóvil de producción en los años 60. Gracias a su reducido peso, el S800 podía superar los 160 kilómetros por hora y ofrecía una experiencia de conducción extremadamente ágil y divertida. Transmitía una sensación de conexión con el conductor que muy pocos automóviles de su época podían ofrecer. Además, representó el comienzo de una filosofía que Honda seguiría desarrollando durante décadas. Automóviles compactos, motores brillantes y una ingeniería capaz de hacer mucho con muy poco. Actualmente, los mejores Honda S800 suelen superar fácilmente los $70,000, mientras que las unidades mejor conservadas continúan aumentando su valor entre los coleccionistas de clásicos japoneses. Y después de recorrer toda esta lista, queda claro que los años 60 marcaron un antes y un después para la industria automotriz japonesa, porque fue la década en la que Japón dejó de seguir tendencias y comenzó a crearlas. Pero ahora quiero conocer tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál te parece el automóvil japonés más bello de los años 60? ¿El Toyota 2000 GT? ¿El Skyline GTR? ¿El Nissan Silvia? ¿O tienes otro favorito? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este recorrido por las obras maestras de Japón, no te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla, porque allí viajaremos a Europa para descubrir algunos de los automóviles más bellos que se construyeron durante los años 60. Y créeme, la competencia por el título del coche más elegante está lejos de terminar. Nos vemos en el próximo video.